Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael. Le saluda su Ak, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy vamos a ver una porción del Torah de esta parashá número 9 llamada Vayeshev, que significa y se estableció y se asentó. Específicamente vamos a hablar un tema muy controversial, polémico, difícil de explicarlo, muy duro para nosotros como padres de familia. Hablar sobre el hijo consentido. Todos en algún momento hay quienes fuimos hijos, primero fuimos hijos, consecutivamente somos ahora padres. El padre tiene una grande bendición, el abuelo una mayor y grande bendición. Si ser hijo es una grande bendición, porque tenemos el privilegio de aprender, de conocer, de imitar, de buscar aquellos que tuvimos padres ejemplares. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tuvimos padres ejemplares? Por el contrario, nosotros tuvimos que buscar otras personas, otros modelos, otras representaciones que nosotros teníamos que buscar. Si en nuestra vida está el personificar una ideología desde muy pequeños, tenemos ya una ideología, buscamos el mal o buscamos el bien, buscamos nuestro beneficio o buscamos el beneficio de los demás. Desde ahí nosotros venimos perfilándonos, buscando una ideología, sin que nadie nos lo inculque, sin que nadie nos lo enseñe. Esto es una parte de nuestra naturaleza, la naturaleza en la cual nosotros nacemos. Vamos a decir que tenemos dos naturalezas, la naturaleza del bien, que busca el bien, y la naturaleza del mal, que busca el mal. Nosotros vamos a desarrollar una de estas dos fuerzas, y vamos a hacer crecer. Dentro de estas dos fuerzas, nosotros vamos a buscar una inclinación, un perfil, un modelo. Si no lo encontramos en casa, lo encontramos en otro lugar, quizá con un familiar, quizá con un maestro, quizá con alguien, persona adulta, que sea nuestro modelo a seguir. Muchas veces lo tenemos inconscientemente. A mí me pasó, yo desde que tengo 2 años, y han pasado por lo menos más de 6 veces, 7 veces podría contar, que he estado al borde de la muerte. Yo puedo decirles que mi vida, sin tener un padre, decidió caminar por un camino buscando lo mejor, buscando lo correcto para mí, buscando patrones, modelos en personas, en hombres, del padre que yo no tuve en casa. Ese fue el modelo que yo seguí. Sin embargo, no quiere decir que porque yo no tuve padre, yo estuve expuesto a muchos vicios, estuve expuesto a peligros, estuve expuesto a peleas, a problemas en la calle por causa de mi condición. Pero eso no fue mi inclinación. Mi inclinación siempre era buscar las cosas buenas, buscar las cosas que a mí me favorecían. Eso era mi inclinación, ese era mi deseo. Hay personas que se inclinan del otro lado y llega un momento que son rescatados de ese lugar, de ese tipo de vida, y son puestos en un correcto camino. Hay mucha variedad de ejemplos que nosotros podríamos dar. Yo voy a hablar de una que está escrita en el Torah. Si nosotros podemos identificarnos, ubicar la problemática que existe, la problemática social, más hoy en día, esa problemática de videojuegos, esa problemática de celulares, que hoy en día ya para callar al niño, al bebé, se le da un celular y el niño se queda callado y ya no dice nada, ya no llora. Se va a un lugar y ya ahí está. Pero antes no era esta misma condición. Antes era muy diferente. La educación que nosotros recibimos como hijos, cuando éramos niños, era una educación de corrección, ¿verdad? De corregirlo con nalgadas, con cinturón, con cinto, con un cable, con castigos, con muchas cosas. Así nos educaron. Pero hoy en día la sociedad se ha inflado de tanta filosofía, de tantas cosas,
que nos dicen que la violencia genera violencia. Ya no podemos castigarla. Pero ahora, ¿qué hacemos con los versos del Torá? ¿Los quitamos? ¿Los borramos? ¿Arrancamos esas hojas? Si la Escritura nos dice que tenemos que corregir al niño desde pequeño con vara, con varita, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Le decimos al psicólogo que está mal? ¿Le decimos a las autoridades gubernamentales que eso es lo que dice la Escritura? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde nos hacemos? ¿Nos hacemos a un lado o les entregamos a Yahuwah? Vamos a ver un ejemplo el día de hoy. Como yo les estoy repitiendo, usted simplemente tome lo que sea para bien, lo que no le sirva, usted deséchelo. Finalmente, cada uno de nosotros va a rendir cuentas delante de su Creador. Un día vamos a estar ahí todos de pie. Yo también voy a rendir cuentas por lo que hice, por lo que no hice y por lo que dejé de hacer. Bueno, acompáñeme por favor a esta enseñanza. Vayeshev significa y se estableció, se asentó. Mishle, Proverbios capítulo 29, verso 15. Vamos a empezar directamente y al grano. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño Meshulach, dejado al azar, trae mevish, vergüenza a su madre. Esta palabra Meshulach, Strong H7971, que viene de la palabra shalak, significa enviar lejos o enviar fuera, acompañar, alargar, amenazador, un hijo amenazador. Un hijo significa cesar, consentir. Y aquí muchas veces tenemos, como padres, tenemos el peligro de tener un hijo consentido. Vuelvo a repetir el pasuk Mishle, Proverbios 29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño Meshulach, el niño consentido, el niño que se ha dejado o se han olvidado de él, o que se ha abandonado a la suerte del que sea, cualquier educador, cualquier maestro que enseñe cualquier cosa a su hijo, por supuesto no le va a enseñar lo que conviene, sino lo que el niño quiera o tenga a su alcance, sea lo que sea videojuegos, sea malas palabras, sean groserías, sea promiscuidad o pornografía, sea violencia, sea robo, sea lo que sea. Todos estamos expuestos. Y en algún momento yo también robé. En algún momento yo también vi pornografía. En algún momento yo también hice cosas feas y desagradables. Por esta causa, de ser consentido o simplemente de ser dejado, abandonado, dejado a ver quién te cuida o a ver ahí, tú cuídate solo porque no hay nadie. A la edad de 2 años yo no tuve un padre que me cuidara, y mi madre, por causa de que tenía que trabajar, pues nos tenía que abandonar. Era imposible que tuviera al pendiente de su trabajo y al cuidado de nosotros. Pero sin embargo tenía la atención de estar al pendiente de nosotros, no de forma física, pero por los comentarios, por los informes que llegaban de vecinos, de otras personas, ella sabía por dónde nosotros andábamos caminando. Esto es una inteligencia, una sabiduría que Yahuwah le dio a las madres para intuir por dónde estamos caminando o hacia dónde vamos. Entonces, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño dejado, abandonado a la suerte, al azar, trae vergüenza a su madre. Trae vergüenza, mevish y ma. Vamos a ver otro Mishle, otro proverbio, 10:1. Un hijo jajam, sabio, yeshamak, alegra a su padre, pero un hijo keshil, necio, es la tristeza de su madre.
¿Por qué la sabiduría la relaciona con el Padre? ¿Y por qué la tristeza, la necedad, la arrogancia lo relacionan con la madre? ¿Acaso el padre no sufre también teniendo a un hijo rebelde? ¿O nada más la madre? Strong H 3684. Kesil, necio. Fíjense bien porque quizá esto sea ofensivo para muchos. Pero esto es lo que dice el Torá y tenemos que pegarnos a lo que dice el Torá de Yahuwah. Y esta es la verdad. El significado Kesil o Kisil, Strong H 3684, ¿ya lo apuntaron? Apúntelo bien, búsquelo. Strong H 3684 significa, aquí tradujeron necio, pero esta palabra significa tonto, bobo, estúpido, simplón, arrogante. Y podemos numerar más palabras sinónimos que nosotros conocemos relacionadas con estas palabras. Así es de que no se enoje si es que estas palabras le ofendieron. Si estas palabras le ofendieron, es porque seguramente el Torá de Yahuwah está entrando a su vida. Si le molestan, que llamen a su hijo o usted mismo se vea en un espejo y diga: yo soy un tonto, soy un estúpido, un bobo, un arrogante, un necio. Esto es lo que dice el Torá de Yahuwah. No lo digo yo, lo dice el Torá de Yahuwah. Vamos a ver la historia, lo que nos narra sobre Jacob y Joseph. Jacob se establece en la tierra donde peregrinó su padre. A la edad de 17 años, Joseph apacienta el rebaño con sus fraternos. Joseph trae malos informes de ellos a su padre. Jacob ama a Joseph más que el resto de sus hijos y le hace una túnica de colores. Por eso sus hermanos le tienen odio y no pueden hablarle bien. Dos sueños que tiene Joseph producen aún más odio y envidia en ellos. Primero sueña que estaba atando gavillas en el campo. Las gavillas de sus fraternos se inclinaban ante su gavilla, que se había levantado y puesto derecho. Luego sueña que el sol, la luna y las 11 estrellas, que las estrellas que representan a sus hermanos, las 11, se inclinaban ante él. Su padre le reprende por su segundo sueño, pero lo guarda en su corazón, lo guarda en su memoria. Vamos a leerlo. Bereshit capítulo 37 a partir del verso 1. Jacob habitó en la tierra donde su padre había vivido como extranjero. Estas son las generaciones de Jacob. Joseph, siendo de 17 años de edad, pastoreaba el rebaño de su padre con sus ajim. Estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, las esposas de su padre, y Joseph llevó a su padre un reporte malo sobre ellos. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos la descendencia, el linaje de Abraham, que solamente mencionaba a Isaac? Y nuevamente vuelve a suceder aquí. Jacob tenía 12 hijos. ¿Por qué solamente menciona a Joseph? Claramente lo vimos o lo vamos a ver adelante, porque él era el hijo consentido. Es como si su mundo solamente girara alrededor de Joseph. Los demás hermanos como si salieran sobrando, como si no estuvieran. Pero eso crea un conflicto familiar. Cuando como padres tenemos a un hijo consentido, que a pesar de que le estamos haciendo mal y le estamos haciendo daño y estamos creando un ambiente familiar desagradable, no nos importa. Queremos que nuestro hijo amado se sienta amado, a gusto. Verso 3. Ahora bien, Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez, y él le hizo una túnica de muchos colores. Esto, hablando de muchos colores, ¿se acuerdan que ya lo habíamos visto con los corderos de Jacob que parían pintados o pintos? Y esa era su paga, representa una multitud. Entonces,
Jacob sabía por medio de una nebuá, de una revelación de parte de Yahuwah, que Joseph era un hijo especial, porque por medio de él se iban a cumplir muchas de las palabras o que hoy en día, a través de Yahushua HaMashiach, nos iba a dar una revelación de verdaderamente el plan y propósito de Yahuwah para nuestros días. Cuando sus ajim vieron que su padre lo amaba a él más que a todos sus ajim, ellos comenzaron a odiarlo. Llegó el punto donde ellos no podían ni hablar con él en Shalom. Joseph tuvo el sueño, el cual contó a sus ajim, y ellos lo odiaron aún más. Él les dijo a ellos: escuchen mientras les cuento acerca de este sueño mío. Estábamos atando manojos en el campo, cuando de repente mi manojo se levantó por sí mismo y se puso en línea recta. Entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor del mío y se postraron delante de mi manojo. Sus ajim protestaron: ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿Tendrás dominio sobre nosotros? Ellos lo odiaron aún más por su sueño y sus palabras. Él tuvo otro sueño y lo contó a sus ajim, diciendo: miren, he tenido otro sueño. Vi el sol, la luna y 11 Kohabim, estrellas, inclinándose ante mí. Él dijo esto a su padre y sus ajim, pero su padre lo reprendió diciéndole: ¿qué es este sueño que has tenido? Que tu madre y yo y tus ajim vengamos y nos inclinemos en tierra delante de ti. Sus hermanos lo envidiaron, pero su padre guardó estas palabras. Como resultado de tener un hijo consentido, amado más que a los demás, como le sucedió a Sara con Isaac, o como a Isaac con Esaú. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada o la enseñanza anterior? ¿Por qué Esaú perseguía a Jacob? ¿Por qué Jacob quería la bendición? ¿Por qué Esaú quería matar hasta hoy en nuestros días a Jacob? Ahora estaba algo a punto de sucederle exactamente lo mismo. Esta secuencia familiar que había comenzado con Abraham, con Sara, con Isaac, con Rachel, ahora con Jacob, se venía persiguiendo el mismo patrón. Pudiéramos decir que Abraham no solamente tuvo un hijo en su vejez, Sara también. Abraham tuvo 8 hijos. Sara fue el único, Isaac, y lo trató como un hijo sobreprotegido. Un hijo que, a pesar que ya tenía 40 años, casi 40 años cuando murió Sara, ¿se acuerdan que lo hablamos también de la enseñanza anterior? Cuando Eleazar fue a buscar una esposa para Isaac, tuvo que tardar otros 20 años para cambiar a este varón. 20 años tuvieron que pasar para que entonces pudieran nacer Esaú y Jacob. Hoy se está repitiendo la misma historia. Por esa causa, Yahuwah le había pedido a Abraham sacrificar a su único hijo, para que no lo tuviera como un Elohim, como algo grande, como algo único. Que hoy en día esto sucede con los padres de nuestra época, y en muchas épocas, pero más en esta época, que hijos sobreprotegidos, teniendo más de 30 años, 40 años, 50 años, viviendo a costa de los propios padres. Propio hijo que es alimentado, su propia mamá le lava su ropa, le tiende su cama, le hace el quehacer en su casa, el aseo de su casa, y este hijo solamente viendo televisión. O, peor aún, con el teléfono, jugando videojuegos. Esta es la condición que nosotros vamos a ver reflejada en Avinu Jacob. Dice: por esta razón, Yahuwah se lo quitó.
para no hacer un Elohim de su hijo amado. Como hoy en día muchos padres cometen el mismo error con sus hijos. Mayor ejemplo nos da Abba Yahuwah, que amando a su hijo Yahushua, Hamoshia, no lo retuvo, sino que se despojó de él. También Yahushua no escatimó tener toda esa kabod y tiferet en el Shamaín, sino que también se despojó y se hizo semejante a los hombres. Vemos un ejemplo muy claro por parte de Yahuwah, que él pudiera decir, pues este es mi hijo amado, pero no lo dejó allá arriba guardadito, sino que lo envió a la tierra. Filipenses 2, del 6 al 11. Vamos a leerlo. Dice Filipenses 2, verso 5. Que haya esta mente en ustedes, la cual estaba y está en él, en el María Yahushua, quien estando en la misma Selem, imagen de Yahuwah, no lo pensó, ni se atrevió o blasfemó, que Yahushua es el equivalente a Yahuwah, sino que se hizo a sí mismo sin reputación, tomó por sí mismo la forma de siervo y fue hecho parecido por sí mismo, fue hecho parecido a los hijos de los hombres. Siendo encontrado semejante a Adán, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte en la ejecución en el madero. Así que, ¿se acuerdan cuando Yahushua habla sobre el Shabbat? Dice, aún mi padre está trabajando. Yahushua, siendo el hijo, aún Yahushua está trabajando. No está sentadito en el sofá, en el sillón, en la sala, enfrente al televisor o enfrente al celular, sino aún está trabajando. Esto sucedió después de cumplir la voluntad, la razón de Abba Yahuwah. Verso 9. Por lo tanto, también lo ha exaltado sumamente. Después de que Yahushua hizo todo el servicio que tenía que hacer, la voluntad, la redención, morir, ser puesto en evidencia por culpa mía, por culpa de usted, ahora Yahuwah lo exalta por sobre todas las cosas. Sumamente le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Yahushua. ¿Qué quiere decir Yahushua? Yahuwah salvó. Para que en el nombre de Yahuwah toda rodilla se doble, de los que están en el trono, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Después de la prueba viene la recompensa. Después del trago amargo, viene la shalom y el confort, el consuelo. Después de años de angustia y de desvelo, ahora Abba, Yahuwah, trae shalom. Hebreos 5:8. Aunque era el hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Aquí está la obediencia que Yahuwah le tuvo que dar sus barazos. Y no solamente fue los barazos, sino que él padeció en el madero por mi causa. La historia de una persona continúa en sus hijos. Esta no es la historia de Joseph, sino esta es la historia de Jacob. En el capítulo 38 encontramos el relato de la vida de Yahudá. Estos dos, tanto Joseph como Yahudá, son los dos hijos más importantes de Israel. Alrededor de estos dos gira toda la historia de redención y de salvación de Yahuwah. Joseph llegó a ser el padre de Efraín, que es el ancestro de la tribu principal de la casa de Israel, constituida por las 10 tribus del norte, que eventualmente se separarían las dos casas, casa del sur, casa del norte. Yahudá es el ancestro de la casa de Yahudá y del linaje por donde nacería el Moshiach. El primogénito pasó a los hijos de Joseph, como nos dice Primera de Crónicas, capítulo 5, 1 y 2. Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como profanó la cama de su padre,
sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de Joseph, hijos de Israel. De modo que no está escrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Aunque Judá prevaleció sobre sus ajim, de él es el príncipe. Los derechos de primogenitura pertenecen a Joseph. Aquí está el derecho de primogenitura. Yahuwah está cumpliendo su propósito en el mundo a través de Jacob, el pueblo de Israel, y el Moshiach son el medio de Yahuwah para bendecir el resto de la humanidad. Todos estos relatos son narraciones preparatorias para la introducción de Yahushua HaMashiach en Israel y que pudiera venir a este mundo. Como hemos dicho antes en el video 276 sobre el significado de Joseph, Strong H3130, Joseph significa quitará y añadirá. Viene de la raíz Yashaf, Strong H3254, que significa añadir o aumentar, alzar, aprovechar, aumentar, bendecir, cesar, concebir, crecer, mayor, multiplicar, reunir, superar, unir, volver. Aquí es donde viene precisamente esa revelación, que a través de Joseph y a través de Jacob, que había cambiado completamente su nombre a Israel, por medio de Joseph era que iba a traer toda esta grande bendición, pero no sabía cómo. Nosotros podemos entender ligeramente muy pocas cosas de nuestro futuro, pero una vez que han pasado, podemos ahora encontrar la magnitud del propósito y plan de Yahuwah en nuestra vida, en nuestro hoy presente, de lo que ha pasado en nuestra vida. Podemos percatarnos del propósito de Yahuwah. Todavía falta más, pero solamente hasta que cumplamos nuestros días y seamos puestos en tierra, sabremos cuál fue nuestra misión, si lo cumplimos o no lo cumplimos. Esta palabra Yashaf hace raíz también con la palabra Asaf, Strong H622, que significa quitar, como añadir, quitar o añadir, reunir, buscar, congregación, cosecha, cosechar, juntar, morir, pasar, perder, poner, quitar, recibir, recoger, retaguardia, retraer, reunir, sanar, tomar, traer, unir, vendimiar. ¿Se acuerdan cuando dijo Yahushua, cuántos meses faltan para la cosecha? Yo les digo, levanten sus ojos y vean que ya es tiempo de la cosecha, cuando se había presentado delante de la samaritana. Yohanan capítulo 4. Vean, levanten sus ojos, ya la tierra está lista. Vendimiar, recoger, cosechar. Impactante, la palabra Yashaf. Y es una referencia exactamente de Yahushua HaMashiach, que vino para morir, para quitar el pecado de Israel y del mundo y sus consecuencias, y resucitar para añadir a los Goyim, a los gentiles, dentro del pueblo de Israel, el pueblo escogido. Hay varias razones por las que Israel amaba a Joseph. Primero, él era el hijo de su vejez, él era el hijo de su esposa preferida, tenía mucho en común con él mismo. Jacob sabía por medio de una nebuá, profecía, que Joseph iba a ser una gran persona. Jacob y Joseph se parecían en muchos aspectos. Vamos a ver en qué se parecían Jacob y Joseph. Ambos tenían una madre estéril y nacieron por una intervención por parte de Yahuwah. Ambos fueron odiados por sus ajim, por sus hermanos. Ambos experimentaron cómo sus ajim querían matarlos. Ambos se hicieron ricos. Ambos se casaron fuera de la tierra Eretz Canaán. Ambos fueron acompañados por querubín. Los suegros de ambos fueron bendecidos por causa de ellos. Ambos viajaron a Egipto. Ambos pidieron que sus huesos fueran trasladados a la tierra prometida. Ambos murieron en Egipto. La esposa de Joseph no era una desconocida. Su nombre, Asnat, hija de su padre. Eso quiere decir, Asnat quiere decir hija de su padre. Asnat
hija de su padre. Osnat, nombre egipcio que significa regalo del dios Sol. Eso es en egipcio. Osnat significa regalo del dios Sol. Ella era hijastra de Potifera, cojén de On, sacerdote de Heliópolis. Potifera, nombre egipcio, significa aquel que Ra es un dios egipcio, aquel que dio. Aquel que Ra dio. Es un dios, Ra es un dios egipcio y Potifera quiere decir aquel que Ra dio. Ella era hija legítima de Dina. Esto lo hemos hablado en otra enseñanza sobre, también Rabino Netanyahu nos ha hablado sobre la hija de Dina, cómo fue que llegó hasta ese lugar Egipto, que lo vamos a ver también en la enseñanza que sigue, próxima para allá, cómo fue identificada esta Asnat, cómo es que Joseph identifica quién es esta niña que tenía 12 años. Joseph, cuando llegó al poder, tenía 30 años, cuando había revelado los sueños de Faraón, y esta niña, Asnat, que era hijastra de Potifera, Joseph la había identificado. En uno de los recorridos que había dado alrededor del pueblo, identificó una cadenita, una medalla que tenía colgada esta mujer, Asnat, esta niña, y tenía unas iniciales y tenía una inscripción en hebreo. Y por eso Joseph sabía que esa niña era hija de Dina. Pero bueno, vamos a hablar en la siguiente enseñanza sobre ella. Joseph no solamente se llamaba Joseph en Mizraim. Nosotros en hebreo sabemos que su nombre es Joseph. Pero en Egipto le cambiaron otro nombre. Tenía otro nombre. Los egipcios conocían a Joseph con otro nombre. Safna Panea. Esta es una palabra estrictamente egipcia. Algunos de los significados que los eruditos dan: creador, preservador de vida, gobernador del distrito del lugar de vida, a saber, Goshen. Otros explican sus significados como revelador secreto, o revelador de los secretos, revelador de los misterios. Safna podría derivarse de la raíz Safán, que significa esconder, ocultar. Joseph en hebreo, prototipo de lo que vino a ser las 10 tribus del norte, que se gentilizaron, como hasta hoy en día, es decir, se contaminaron por causa de estar separados del pueblo de Israel. También conocemos que este nombre, en una de las enseñanzas de nuestro rabino Netanyahu, que nos da el nombre de Spiegelberg, que quiere decir Elohei habla y él vive. Esta palabra, que ya la habíamos escuchado en una de las enseñanzas de nuestro rabino, que significa Spiegelberg, Elohei habla y él vive. Al igual como Yahushua HaMashiach, cuando cumplió 30 años en Mizraim, se le dio a su esposa Asnat. Comenzó su abodá, su servicio, entonces a gobernar Mizraim. La lucha entre los hermanos, entre los Ajim, depende hasta cierto grado de la tensión que hay entre los padres. Los hijos son el reflejo de los padres. La poca envidia que hubo entre las madres se vio multiplicado en los hijos y se transformó en una envidia de muerte. La razón por la que esta envidia llegó a tal extremo fue el favoritismo que mostraba Jacob hacia uno de sus hijos. No es lo mismo reconocer las buenas cualidades de un hijo que tener favoritismo. Como padre, es necesario destacar las cualidades buenas de todos los hijos y no hacer comparaciones entre ellos. Las comparaciones crean muchas luchas innecesarias. Cada hijo es diferente, tiene diferentes dones y cualidades, unos más que otros, pero no significa que uno sea mejor que el otro.
el que tiene más dones, tiene mayor responsabilidad y se le tiene que exigir más. Lucas capítulo 12, verso 48, parte B. Todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Aquí está la evidencia. Para ser buenos padres hay que tratar a nuestros hijos de la misma manera como Yahuwah trata a sus hijos. Efesios capítulo 6, verso 4. Y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Moshía, del Maryá. Hebreos 12:7 es para nuestra corrección, que soportes la disciplina. Yahuwah los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos. Nos respetábamos. Con cuanta más razón, ¿no estaremos sujetos al Padre de nuestro Ruajot y viviremos? Aquí está una evidencia de padres que tenemos que corregir a nuestros hijos. Si no lo hicimos de cuando eran pequeños, imposible hacerlo ya de grandes. Verso 11. El presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da pues fruto apacible de justicia. A los que hemos sido ejercitados en esa área, a los que nos tocó la varita mágica, a los que nos tocó la disciplina, cinturón, cable de extensión de luz o cable de la plancha, ¿se acuerdan? Tráeme la plancha. Ya sabía uno para qué era, porque era... A pesar de la situación crítica en la familia de Israel, incluso por medio de estas tensiones familiares, Yahuwah en su infinita sabiduría lleva a cabo su plan de redención, de salvación para Israel y el mundo, el Olam. Los hijos de Lea nacieron con un complejo de inferioridad y de rechazo, heredado por su madre. Como Lea se sentía menospreciada por Jacob, porque él prefería a Rachel antes que ella, sus sentimientos pasaron a sus hijos. Una persona con este complejo siente que otros son amados y yo no. Otros son apreciados, pero yo no. Otros son aceptados, pero yo no. El complejo de inferioridad lleva al individuo al autodesprecio. No importa cuánto se esfuerce, nunca se sentirá completo ni completa, ni contento ni contenta consigo mismo. Este complejo es formado por actitudes y palabras de los padres, incluso desde antes de nacer. El niño que ha sido concebido por padres que no deseaban tener hijos, está acomplejado desde antes que nazca. Un niño que oye palabras como tú no vales, tú eres malo, eres un pesado, no quiero verte, ya no te quiero, infinidad de palabras que nosotros podíamos numerar, se convierte en un niño acomplejado por sus padres. Las palabras de los padres tienen mucha influencia en la formación del carácter del niño, especialmente durante el primer tiempo de su vida. Los 6 primeros años de la vida del niño son decisivos para el resto de su vida, aun cuando se encuentran dentro del vientre. Por eso es importante que los padres no dejen a sus hijos al cuidado de otros durante sus primeros años. La astucia de los padres y especialmente el primer tiempo, la de la madre, crea un vacío emocional dentro del niño que no puede ser llenado con nada ni por nada del mundo, al menos que Yahuwah haga una intervención sobrenatural para poder sanar el alma de ese niño dañado. Bueno, voy a abrir un paréntesis porque este comentario quizá para muchos no es tan relevante. Sin embargo, por causa de esta temporada en la que nosotros estamos viviendo, en la que ahora la madre tiene que salir a trabajar, buscar el sustento, por causa de la irresponsabilidad del varón, madres solteras o padres alcohólicos, padres abusadores, padres que
lo que ganan se lo gastan en alcohol, en algún vicio, y desatienden la vida de los hijos, y que ahora las madres tienen que atender, que trabajar para poder llevar el sustento de su casa, bueno, esta puede ser una razón, pero no solamente puede ser esa la única excusa o el único ejemplo que nosotros podemos tomar. También existe la avaricia, también existe el deseo. Padres que quieren tener lujos, casa, carros, ropa de marca y tantas cosas que tanto el varón trabaja, la mujer no necesita trabajar, menos cuando está aún recién nacido. Pero cuando existe este amor al dinero, esta avaricia que inconscientemente el mundo nos ha llenado de esta influencia por todos lados, en donde pues también la mamá trabajaba antes, pues ahora tiene que trabajar. Y ahora tiene que dejar al niño en una guardería, encargado con un familiar, encargado con la abuelita. Pues obvio que el niño no va a recibir la atención que debería de recibir si estuviera con su propia madre. Que por supuesto, también hay madres inconscientes que ni siquiera se tendrían que llamar madres, sino que son irresponsables. Pero eso lo dejamos solamente a la respuesta de Abba Yahuwah en nuestra vida personal. Yo estoy hablando de una manera general, no especificando algo, sino lo que yo he visto, lo que yo he oído, lo que está a mi alrededor, el tiempo que nosotros estamos viviendo, de eso hablo. Pero quien se va a encargar verdaderamente de reprender nuestra vida se llama Yahuwah. No voy a ser yo, no va a ser otra persona, va a ser Yahuwah que va a reprender. Y por supuesto, si tiene que restaurar algo, por eso es que venimos muchas veces con tantas cicatrices, tanto dolor en nuestra vida, porque venimos arrastrando la herencia de nuestros padres, que vienen de sus padres, que vienen de sus padres, y así sucesivamente hasta la fila es muy larga. Continuamos. Hoy día, por la influencia del mundo, por la liberación femenina, por querer tener más, muchas mujeres dejan a sus hijos en guarderías o al cuidado de otras personas para que los cuiden mientras ellas salen a trabajar, con el pretexto de que no alcanza lo que el esposo les proporciona, o que el padre de la criatura o criaturas los abandonó. Hace falta toda una integración familiar, hombres, mujeres, con compromiso, y es aquí un tema aparte. Esto es un tema que tenemos que hablarlo de forma individual, de forma separada. No se puede hablar de forma general porque cada uno de nosotros vivimos una vida. Algunos muy buena, algunos con ejemplos muy agradables de nuestros padres, otros en muy malas condiciones, pero finalmente estamos viniendo a los pies de Yahuwah, que solamente Él puede sanar y restaurar nuestra vida. Los padres que proyectan en sus hijos la imagen de Yahuwah. Los niños reciben una imagen de Yahuwah según hayan sido sus padres con ellos. Si un padre nunca está en casa para dedicar tiempo con sus hijos, los hijos van a creer que Yahuwah está ausente y no están interesados en sus vidas. Si un padre trata con dureza a sus hijos y los castiga por sus errores, los hijos van a pensar que Yahuwah los castiga por cualquier error que cometan. Hay padres que pegan a sus hijos cuando cometen errores, no cuando son rebeldes. Eso crea un trauma en el niño que difícilmente es quitado. Ese niño tendrá problemas en su relación con Yahuwah. Pensará que Él le castiga por cualquier cosa. No ha aprendido que hay una relación entre rebeldía y castigo, entre desobediencia y maldición. Piensa que todo lo malo que le sucede es porque Yahuwah le está castigando según sus propios caprichos. Si los padres no tienen normas claras y constantes, los hijos aprenderán que Yahuwah es caprichoso y fluctuante y que cambia sus mandamientos de un tiempo a otro, de una era a otra. Si los padres prometen cosas a sus hijos y luego no las cumplen, los hijos van a dudar de las promesas perpetuas de Abba Yahuwah, que no pueden mentir. Si los padres prometen cosas a sus hijos y luego no las cumplen, los hijos van a dudar de las promesas perpetuas de Abba Yahuwah, que difícilmente pueden mentir. Si los padres dicen mentiras entre ellos a sus hijos, los hijos van a pensar
que el Torá no es verdad y que Yahuwah puede engañar a los hombres. Si los padres no valoran y premian el esfuerzo de los niños, eventualmente perderán su interés en progresar en la vida, pensarán que no son aptos para servir a Yahuwah. Si un padre hace comparaciones y muestra favoritismo entre los hijos, van a pensar que algunos hijos de Yahuwah son favorecidos más que otros. Esto crea envidias, luchas, endioseamientos, es decir, Elohim, idolátricas de los líderes entre el pueblo de Yahuwah. Por el contrario, cuando un niño recibe ahavá, amor, atención, instrucción, corrección, es estimulado sin ser comparado con sus ajim o con otros compañeros, sino valorado en primer lugar por lo que es y en segundo lugar por lo que produce. Aprenderá a apreciarse a sí mismo y así podrá apreciar a los demás sin sentir envidia cuando otros progresen más que él. El remedio de la envidia es el ahavá, el amor. Primera de Corintios 13, verso 4. El amor no tiene envidia. Cuando una persona no ama, es porque no se siente amada. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Yahuwah nos amó primero. Él da ahavá, amor, a otros es porque ha recibido amor. No puedes dar algo que no has recibido. Así que el remedio contra la envidia es recibir el amor de Yahuwah perpetuamente. Y en tu interior tienes que sentirlo. Para ser libre del complejo de rechazo y de inferioridad, hace falta recibir amor. Algunos han sido tan dañados en sus emociones que no son capaces de creer en el amor que están recibiendo. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Yahuwah tiene para nosotros. Yahuwah es amor, y el que permanece en amor, permanece en Yahuwah, y Yahuwah permanece en él. Hay dos maneras de relacionarse con el amor de Yahuwah. Primero, conocerlo, que no es algo intelectual, sino experimental. Segundo, creer en el ahavá de Yahuwah, que él tiene para nosotros. Hay momentos cuando no siento el amor de Yahuwah, y en esos momentos mis emociones me están mintiendo. En esa situación tendré que salir de la cárcel emocional de creer que en el amor de Yahuwah ha mostrado al dejar que su Hijo muera por mí personalmente. Gálatas capítulo 2, verso 20. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por emuná, en el Hijo de Yahuwah, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí es cuando nosotros tenemos que tomar ese ahavá de Yahuwah y estar constantemente repitiéndonos: hay alguien que me ama. Si una persona está muy dañada en sus emociones, ha creado un muro de protección alrededor de su interior que no le permite salir ni permite entrar a nadie. Ni siquiera el amor de Yahuwah puede alcanzar este corazón herido. Esa persona no puede ni sentir ni creer en el amor de Yahuwah por mucho que se le diga que se le ama. Como sus emociones dicen que nadie le quiere, no cree en alguien que le dice que le ama. Prefiere creer más en sus propias emociones que en la verdad. Esto es muy grave cuando se trata de la palabra de Yahuwah. En el Torá, Yahuwah ha mostrado su amor por todo el mundo. Yohanan, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Yahuwah a Israel, que dio a su Hijo unigénito, para que todo Israel que crea en él, y todo aquel que crea en él, no se pierda, mas tenga vida perpetua. La mayor manifestación de la ahavá de Yahuwah es la muerte y resurrección de su Hijo a favor de todas las personas, en particular, como nos dice Primera de Juan 4:9. En esto se manifestó el ahavá de Yahuwah en nosotros, en que Yahuwah ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Una persona acomplejada
tiene mucha dificultad para recibir ese ajabá. Hay solo una cosa que puede entrar dentro de su alma y romper esa muralla que ha edificado alrededor de sus emociones. La palabra de Yahuwah dada por medio de una revelación en el poder de la Rúa. Con otras palabras, solo Yahushua HaMashiach es la palabra viva de Yahuwah que puede sanar esa alma. Kifa Aleph, primera de Kifa 2:25, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al roé, al apacentador y guardián de nuestras almas. En estos tiempos en los que vivimos, Yahuwah ha depositado en su Hijo Yahushua la autoridad y la capacidad para tratar con las almas de los hombres. Yahushua es el único que puede sanar el hombre o el alma del hombre. Matillahu 11:27 al 30. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para nuestra nefesh, nuestra alma, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. También Yahushua ha delegado a sus siervos la autoridad para tratar con este tipo de complejos dentro de las personas. Segunda de Corintios, capítulo 10, 3, 4, 5 y 6, dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Yahuwah para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Yahuwah, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Moshiach, estando preparados para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea completa. Las fortalezas son las defensas psicológicas que la persona acomplejada ha creado en su propio interior. Vea usted hasta dónde una sobreprotección sobre los hijos, en lugar de causarles un beneficio, una bendición o algo agradable a nuestros hijos, nosotros estamos creando ese tipo de fortalezas. Demonios están anidando en esos hijos rebeldes y contumaz, por causa de nosotros mismos, porque estamos creando eso. Eso está creando en la vida de nuestros hijos. Los estamos haciendo inútiles, los estamos haciendo tontos, los estamos haciendo ciegos, los estamos haciendo tantas palabras que podemos expresar, pero lo más peligroso es que nosotros estamos anidando demonios a su propia vida sin que nosotros nos demos cuenta. Según lo que nos dice 2 de Corintios, del 10 al 6. Estas fortalezas son las defensas psicológicas. Fíjense, el niño ya se defiende psicológicamente, ya se defiende, ya tiene argumentos para decir: yo no te pedí nacer, yo no te dije que me hicieras, ahora tú tienes la culpa, y por estarte acostando con uno, con otro, o por tener intimidad con mi padre, ahora yo nací, pero yo no te pedí nacer. Hay argumentos psicológicos que el mismo niño o el mismo adulto o la misma persona adulta, porque el problema no solamente es desde niño, sino cuando ya son adultos. Nosotros estamos como padres, y más la madre. Las madres son muy propensas a sobreproteger a su chiquito, a su pequeñito. Cuidadito con mi hijito, ponte tu bufanda, hijo, que te vas a resfriar, tu chamarra. Y tantas cosas que hacen, que en lugar de beneficiarnos, los estamos dañando. Esas defensas están basadas sobre argumentos de mentiras como: nadie me ama, soy malo, soy fea, soy feo, soy pobre,
siempre lo haré, siempre me salen mal las cosas, infinidad de palabras que podemos numerar. Todos estos argumentos son falsos, atentan contra la verdad del Shamaín, reveladas aquí en el Torah de Yahuwah. El complejo de rechazo e inferioridad es una cosa emocional que no siempre tiene su base en la realidad. Por medio de las escrituras y el poder de la Rúa de Yahuwah, es posible quebrantar todos estos argumentos. La segunda cosa que es mencionada en estos pasukín son los razonamientos altivos que se levantan, como dice en el verso 4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Yahuwah para la destrucción de fortalezas, poniendo todo pensamiento, verso 5, destruyendo especulaciones, lo que uno se imagina, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Yahuwah, poniendo todo pensamiento en cautiverio, en obediencia al Moshiach. Estos razonamientos altivos de superioridad que se levantan, la reacción psicológica para intentar de superar el sentimiento de rechazo, de inferioridad en la soberbia, es la soberbia y la altivez. Y bueno, de aquí hay mucho donde nosotros podemos, mucha tela que cortar. Ahorita lo voy a mencionar, espero que sí lo haya apuntado, yo me acuerdo que sí lo apunté. Y así voy buscando todas las virtudes mías y las destaco y las muestro a los demás, intentando mostrarme a mí mismo. Estos pensamientos altivos que se levantan en contra de la voluntad de Yahuwah son este tipo de actitudes. Unas son las fortalezas que nosotros provocamos y que él se hace autorrechaza porque él se siente inferior y que además se siente o tiene la necesidad de que la mamá, el papá lo siga protegiendo porque ellos son indefensos. Ahora se levantan otro tipo de pensamientos manipulados para ellos mismos y a sus propios padres. Manipulan a sus propios padres. Mira, yo soy bueno en esto. Fíjate que yo logré esto. Pensamientos altivos. Me tomo fotos, publico en redes sociales. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy comiendo? ¿A dónde voy a ir? Y tantas cosas. Publican ese tipo de cosas en las redes sociales, ¿sí o no? Aquí comiendo con los amigos, aquí comiendo esto, en un restaurante, que a lo mejor una sola vez en su vida han ido a ese lugar y lo publican de tal manera que la gente comienza a enaltecerse, a subir su propia vida, a ser egoísta su propia vida, a exaltarse por sí mismo. El autoexaltación, cuando quiero decirles, padres de familia, que si nosotros, que somos padres de familia, encontramos estos detalles que acabo de mencionar, una, las fortalezas psicológicas para defendernos, nadie me ama, soy malo, soy feo, soy pobre, o este tipo de conductas de ser altivos, altivez, como dice la Escritura, destruyendo, verso 5, destruyendo especulaciones, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Yahuwah. Vean que sí tenemos hijos altivos, aquellos que se creen superiores y que no necesitan de Yahuwah para que su vida sea próspera, bendecida. Solamente se necesitan a ellos mismos. La autoexaltación y el orgullo son síntomas de una persona acomplejada. Si usted toma y toma fotos para el Face, mira para el Face, es una persona acomplejada, que en el fondo de su corazón no se siente amada o amado por nadie, ni siquiera por Yahuwah. Por eso hace eso, ese sentimiento de altivez. Otro intento de superar el sentimiento de rechazo inferior es hacerse amigos mediante regalos. Si yo les doy, esto me va a amar. Tenemos un buen ejemplo con Lea, Bereshit 29:32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre
Reubén. Fíjense las palabras de Lea. Pues dijo, por cuanto Yahuwah ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Vemos otro ejemplo, la misma persona, Lea. Bereshit 30:20. Y Lea dijo, Yahuwah me ha favorecido con una buena dote, es decir, 6 hijos. Ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Y le puso su nombre, Zebulón. Lea pensaba que por medio de sus propios esfuerzos podía ganarse el amor de Jacob. Ese no es el camino. El camino de ser sanado del complejo de rechazo es recibir el amor gratuito de Yahuwah. Su amor no depende de mí, sino de Él mismo. Él me ama, no porque yo sea de una u otra manera, sino porque ha decidido amarme. Este tipo de complejo muchas veces lleva a las mujeres a tener una relación muy dispareja, a buscarse una pareja, un esposo, o simplemente salirse de la casa por ese tipo de condición. Porque tantito, como dice un dicho popular aquí en México, tantito le dicen mi amor y ya quieren su casa aparte, ¿verdad? Así es un dicho que dice, tantito les dice uno mi amor y ya a las mujeres ya quieren su casa aparte. Pero cuidado, mujeres, niños que están escuchando esta enseñanza, si ya lo vivieron, si ya lo pasaron, es tiempo de sanar. Pedirle a Yahuwah que nos muestre las cosas que nosotros hicimos mal, porque lo imitamos también de nuestros padres. Venimos arrastrando ese tipo de conflicto. Sucedió con Abraham y Sara, sucedió con Isaac y Rachel, sucedió con Jacob y Joseph, y sigue sucediendo hoy en nuestros días, porque somos del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lea pensaba que por medio de sus propios esfuerzos podía ganarse el amor de Jacob. Hay 2 tipos de amor de Yahuwah, que lo vamos a ver en la escritura, y ojo con esto porque muchas veces confundimos. Nosotros tenemos un mal concepto de Yahuwah. Creemos que yo amo más a mis hijos que el propio Yahuwah. Creo que yo amo más a la humanidad que el propio Yahuwah. Creo que yo amo más a mi prójimo que el propio Yahuwah, porque yo le doy esto, yo le doy aquello, pero Yahuwah parece que se olvida de ellos. Este es un mal concepto y un error que nosotros tenemos de Yahuwah. Nosotros no somos mejores ni mayores que Yahuwah. Nosotros tenemos que aprender de la voluntad de Yahuwah. ¿Se acuerdan cuando alguien preguntaba, ¿y por qué existen guerras? ¿Y por qué existe odio? ¿Y por qué existe violencia? ¿Y por qué violan a los niños? ¿Y por qué los asesinan? ¿Acaso Yahuwah no está pendiente de ellos? Es que aquí yo le estoy diciendo que yo tengo más corazón que Yahuwah, que yo tengo más sentimientos que Yahuwah, que yo tengo más capacidad para actuar inmediatamente que Yahuwah. Cuidado, porque nosotros corremos un peligro muy grave. Y lo vamos a ver en el Torah de Yahuwah. Si has identificado esto, lo mejor es no meterse y pedir por su propia vida. Cada uno debe pedir por su propia vida. Y si nos alcanza para pedir por nosotros, Abba Yahuwah, te pedimos que cuides de esta persona que está pasando una situación complicada. Eso es a mi perspectiva, a lo que yo veo. Pero de acuerdo a tu voluntad, Yahuwah actúa de acuerdo a tu voluntad. Si esta es una disciplina para él o para ella, actúa de manera. Si la misma escritura nos dice que Micael y Yahushua le dijeron a Hasatán, Yahuwah te reprenda, ¿por qué nosotros vamos a reprender a Hasatán o las obras de Hasatán? ¿Por qué nosotros? Si Micael y Yahushua Hamoshia están en la escritura, Yahuwah te reprenda. Estas son las palabras, ¿por qué nosotros vamos a reprender a Hasatán? Bueno,
Esto es lo que la religión nos dejó, esta marca nos dejó, esta costumbre y este mal hábito, la religión. Tenemos dos tipos, o se manifiestan dos tipos en el Torah de Yahuwah, de este amor de Yahuwah. El primero, amor incondicional, y el segundo, amor condicional. Uno está relacionado con el otro. Vamos a hablar del amor incondicional. No depende del hombre, sino si no es bueno o si no es malo, o si cumple o no cumple. Oiga bien, amor incondicional. Oseas capítulo 3, verso 1. Y Yahuwah me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como Yahuwah ama a los hijos de Israel. A pesar de que ellos se vuelven a sus Elohim, a sus dioses, y se deleitan con tortas de pasas, este es el amor incondicional de Yahuwah. Acuérdese que nosotros constantemente nos estamos volviendo a nuestros Elohim, a nuestro pasado. Rechazamos muchas cosas. Así Yahuwah, ese es su amor incondicional. Mateo 5, 44 y 45. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, para que sean hijos de nuestro Padre que está en el Shamaín, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. Romanos 5, 6 al 8. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo el Moshiach murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Yahuwah demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Moshiach murió por nosotros. Esto es amor incondicional, el que nos sana de nuestros complejos. Vamos a ver el segundo, amor condicional, y aquí es cuando nosotros tenemos que poner mucha atención. ¿Se acuerdan que el incondicional está relacionado Yahuwah y yo? ¿Sí se dieron cuenta de ese detalle? Revisen, si apuntaron, revisen los pasuk, Yahuwah y yo. Y dice, ama tú a quienes te hacen mal, ámalo, para que ellos sean hijos de nuestro Padre. Oren por ellos, pero vean, Yahuwah y yo. Ahora vamos a ver una relación muy diferente. Este amor condicional. Que este es aquí cuando nosotros confundimos y creemos que Yahuwah no es tan bueno como nos lo dijeron que era. Que yo soy más bueno que Yahuwah. Aquí es el error gravísimo y muy tremendo que todos cometemos. Una falta tremenda. Una falta de respeto primeramente. Una falta de respeto por cuanto estamos diciéndole esto a Yahuwah. No se lo estamos diciendo a nadie más. Se lo estamos diciendo a Yahuwah sin que digamos una palabra. El amor condicional de Yahuwah es desarrollado cuando hay una respuesta por parte del hombre a su amor incondicional. El amor de Yahuwah es incondicional, pero cuando se vuelve condición es cuando ya hay una respuesta. Ya volteé a mirar a Yahuwah y ahora le voy a dar mi respuesta. Deuteronomio capítulo 7, del 11 al 13. Fíjense bien las veces que aparece la palabra y. Voy a hacerlo así para que ustedes vean la palabra y. Guarda por tanto el mandamiento y estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, Yahuwah tu Eloah guardará su pacto contigo y su rajamín que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el
aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que te daría. ¿Se dan cuenta? Hemos hablado muchas veces de esta palabra y. La palabra y significa conjunción, unión, unidad. La palabra o significa una cosa u otra cosa. Las dos cosas por separado, no pueden ser las dos. Una u otra. Pero la palabra y significa inclusión. Esto te va a dar Yahuwah si tú, como dice Devarim, del capítulo 7, del 11 al 13. Véalo, vuélvalo a ver usted. Repítalo y se va a dar cuenta que esta es una condición. Si tú guardas mandamientos, entonces Yahuwah te va a dar esto o aquello. Juan 14, 23. Yahushua respondió y le dijo: si alguno me ama, esta es la condición, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y luego viene la inclusión: y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Vea, esto lo estoy exagerando. Quizás se oye feo. A la hora que escucha mis palabras, quizás le se oye feo. Pero lo estoy exagerando, lo estoy dramatizando para que usted se relacione con este Ahavá de Yahuwah condicional. Nuevamente, vea usted la relación. Yahuwah, ¿y quién? ¿Quién es el que tiene que guardar? ¿Quién es el que tiene que guardar mandamientos? Yo. Yo soy el que tengo que guardar mandamientos. Así es que yo no puedo mirar lo que está sucediendo con el vecino, con el fulano de tal, con aquella persona porque eso es lo que nos mueve a sentimiento. La desgracia de otros nos mueve a sentimiento y creemos que Yahuwah no está ahí presente. Quizá esté, como dice el Naví Eliyahu, tóquenle, grítenle más fuerte, a lo mejor está durmiendo. Eso es lo que pensamos de Yahuwah. Cuando nosotros creemos que Yahuwah no va a escuchar al vecino que está pasando una... Jacob amaba a Joseph más que todos los demás hijos. Esto es lo que acabamos de leer. Él amaba a todos, pero amaba a Joseph más que a los demás por la relación más íntima que tenía con él. Entre otras cosas, por causa del amor recíproco que recibió de él, también por la revelación, por la nebuá que tenía sobre su futuro. El amor condicional está basado en el amor incondicional. Como lo estábamos viendo hace un momento, que esto solamente tiene que depender completamente, esta relación entre Yahuwah y yo. No puede existir una tercera persona. Si existe una tercera persona es el enemigo que me está haciendo daño a mí. Pero si hay otra persona fuera de mí, fuera de mi casa, que no está cerca de mí y está pasando por situaciones difíciles y complejas, nosotros tenemos que llevarle a Yahuwah para que esa persona arregle su situación, su condición, su relación con Yahuwah, pero no yo. Yo no puedo interponerme como intercesor. Yo no puedo ser el intercesor de los pobres. Yo no puedo ser el intercesor de los que tienen problemas, de los que tienen guerra. Por el contrario, yo tengo que presentarles a Yahuwah. Esta es la solución. Yahushua, que vino hace 2000 años y murió también por mí y también por ellos, ellos tienen que arreglar su vida y hacerse cuentas con ellos. Por eso es que nosotros no debemos meternos tampoco en la intercesión de las guerras, porque ¿cómo sabemos que mucho fruto va a salir de ahí? O simplemente para juicio para cada uno de ellos. Es muy importante que un padre diga a su hijo: no importa lo que hagas, te amaré igual. De esa manera el hijo se siente seguro en el amor de su padre y podrá relacionarse correctamente con Abba Yahuwah. Ahora, si el hijo se porta mal, tiene que saber que el padre no ama su conducta, sino que lo ama a él y desea que se aparte de esa mala conducta. Esto es algo relacionado con el amor condicional y el amor incondicional.
Las personas acomplejadas proyectan su complejo sobre otros. Una madre con un complejo de rechazo rechaza a sus hijos y es capaz de decir: yo no te quiero, no quiero verte más, ya no te quiero, cualquier palabra. La solución para todo esto es el amor, el ahabá de Yahuwah. Una persona que se siente menospreciada, menosprecia a los demás y no puede aceptar a otra persona sea exaltada, que otra persona sea exaltada más que ella misma. Tiene envidia, tiene celos y luchas de poder. No es capaz de reconocer una virtud de su hermano porque siente que es una amenaza contra él. Los hijos de Lea, los hijos de las hermanas, rechazaban a su hermanastro Joseph porque había sido puesto por su padre como el heredero de la primogenitura. Sabe que los jefes de las tribus semitas llevaban túnicas con muchos colores como señal de su liderazgo. Es obvio que el padre había marcado a Joseph como el heredero de la primogenitura, como vimos en Primera de Crónicas, capítulo 5, 1 y 2. Según Devarim, Deuteronomios 21, del 15 al 17, Jacob no tenía el derecho de quitar la primogenitura a Rubén y otorgársela a Joseph. Sin embargo, por causa del pecado de Rubén, él mismo perdió su primogenitura. Fue dado a Joseph no por preferencia personal, sino por revelación en una nebuá, en una profecía. Hay varios ejemplos en las Escrituras donde vemos que el orden natural de la herencia es cambiado por el orden profético. Esto solamente que sea una instrucción de parte de Yahuwah es como podemos cambiar. Matillahu, Mateo capítulo 3, verso 17, el padre del Shamaín dice de Yahushua: este es mi hijo amado, en quien me he complacido. A Joseph lo odian sus propios ajim, también a Yahushua lo odiaron sus propios fraternos. Juan 15, del 22 al 25. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su Torah. Me odiaron sin causa. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Bereshit capítulo 37, verso 9 al 11. Él tuvo otro sueño y lo contó a sus fraternos diciendo: miren, he tenido otro sueño, vi el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante mí. Él dijo a su padre y a sus hermanos, que su padre lo reprendió diciéndole: ¿qué es este sueño que has tenido? Que tu madre y yo y tus hermanos vengamos y nos inclinemos en tierra delante de ti. Sus hermanos lo envidiaron, pero su padre guardó las palabras. Mateo capítulo 27, verso 18, dice: porque él, hablando de Yahushua, Pilato, sabía que por envidia y por odio y sin causa lo habían entregado. ¿A quién? A Yahushua HaMashiach. Joseph estaba convencido que no era fruto de su imaginación. Sorprendido e impactado por lo que soñó, fue a contarle ingenuamente a sus hermanos, sin saber que en realidad contenía un mensaje a futuro. Ellos, sin querer, aceptaron en la interpretación el increpable diciendo: ¿acaso crees que vas a reinar sobre nosotros? Ellos lo entendieron. El sol hace referencia a Jacob, la luna hace referencia a la madre y a las 11 estrellas, los hijos de Israel. Bueno, hasta aquí esta enseñanza, hasta aquí esto que tiene mucho que nosotros tenemos que mirar hacia nuestro adentro, para nosotros mismos. ¿Qué es lo que estoy haciendo como padre?
¿Estoy bien? ¿La estoy regando? ¿Estoy cometiendo faltas porque yo mismo estoy destruyendo? En lugar de bendecir a mi hijo, le estoy trayendo fortalezas. En lugar de bendecir a mi hijo, estoy trayendo altivez. Y ahora, pues los hijos ya grandes, ya grandecitos, ya piden su iPhone número 13, ya piden sus Galaxy Samsung S25 Ultra y Plus, y quién sabe qué tantas palabras podemos agregar. Plus, Ultra, Archi, Requete Contra, todo así superior, para que ellos quieran tener el mejor equipo electrónico para su bienestar. Si el padre y la madre no se lo da, entonces se cortan las venas. Así es como muchos hijos han hecho ese intento de suicidarse porque los padres no le quieren dar un teléfono celular. O dejan de estudiar porque ya no tienen teléfono celular. Y tantas cosas, de verdad, tanto engaño, tanta mentira, que nosotros provocamos que nuestros hijos sean así. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre cada uno de ustedes y les dé su shalom. En una ocasión vimos esta palabra acerca de la shalom. Si la shalom de Yahuwah, si el que usted recibe esta palabra no es digno de recibir la shalom regresa a mí. Pero si usted es digno de recibir la shalom, que la shalom de Yahuwah permanezca en usted y en su hogar, en su casa. Nos vemos en la siguiente enseñanza, Am Yisrael. Shalom Aleichem, Shabbat Shalom.